Buen día, mi nombre es Sabrina Rey, yo soy estudiante de psicología de la Universidad Iberoamericana. Bueno, hoy vamos a hablar del sistema somestésico y el sentido del tacto. Bueno, ¿qué es el sistema somestésico? El sistema somestésico es el conjunto de receptores y vías nerviosas que permiten percibir sensaciones como el tacto, la presión, la temperatura, la vibración y el dolor. Es fundamental para la interacción con el entorno y la supervivencia, ya que nos alerta de peligros y nos proporciona información sobre los objetos y las superficies. Bueno, inicialmente vamos a hablar de la percepción. Es el proceso relacionado con el pensamiento que es influido por el aprendizaje y la memoria. Representa la comprensión de una situación presente. El procesamiento ascendente es el procesamiento sensorial, motor y emocional que influye en el procesamiento cognitivo. Por ejemplo, cuando los receptores del tacto sienten calor. Y descendente es el cerebro racional que influye en la comprensión y percepción de la realidad a partir de experiencias previas y creencias expectativas, por ejemplo, en la lectura. Cabe aclarar que las estructuras involucradas de estas funciones son los receptores sensoriales en la piel. Son terminaciones nerviosas especializadas que detectan diferentes estímulos. Vamos a hablar de los sentidos. Es la capacidad para percibir estímulos internos y externos mediante el empleo de órganos específicos. Cada sentido está formado por un grupo de células especializadas que detectan sensaciones por medio de receptores. Por lo general, se considera que los seres humanos contamos con 5 sentidos, los cuales son oído, vista, olfato, tacto y gusto. Bueno, vamos a hablar del sentido gustativo. ¿Qué es el sistema gustativo? El gusto es el sentido que permite detectar los sabores mediante sustancias químicas disueltas en la saliva. Trabaja en conjunto con el olfato para proporcionar una experiencia sensorial completa de los alimentos. Las estructuras involucradas en sus funciones son las papilas gustativas, las papilas fungiformes, las papilas foliadas y las papilas incurvaladas. En las papilas gustativas están ubicadas en la lengua, contienen los receptores gustativos que se dividen en las papilas fungiformes en la punta y los lados de la lengua, las papilas foliadas en los bordes laterales y las papilas circunvaladas en la parte posterior. Y las papilas filiformes no tienen receptores del gusto, pero ayudan a la textura de los alimentos. Acá podemos ver que el cerebro procesa las señales gustativas y las interpreta como diferentes sabores como dulce, salado, ácido, amargo y umami, permitiendo la percepción del gusto y la discriminación de sabores. Bueno, el tacto es un estímulo mecánico, presión a temperatura o dolor que activa los receptores sensoriales en la piel. Las señales viajan a través de los nervios periféricos hacia la médula espinal. Según la teoría de los 4 canales, la percepción del tacto se procesa de forma paralela por 4 canales táctiles, especializados en diferentes aspectos o características del tacto. Al mismo tiempo, la información que llega a la piel vieja por la médula espinal a través de varias diferencias. Bueno, aquí hay un punto muy importante y es que la médula espinal transmite la información al tálamo en el cerebro. El tálamo redirige la señal a la corteza somatosensorial donde se interpreta la sensación del cerebro. El cerebro genera una respuesta como por ejemplo retirar la mano de una superficie caliente. Un ejemplo es que si tocas una taza caliente, los receptores del calor en la piel envían una señal de advertencia al cerebro,
que genera un reflejo para que retires la mano rápidamente y evites una quemadura. Bueno, vamos a hablar del olfato. El sistema olfativo es un sentido. Es el sentido encargado de percibir los olores mediante la detección de moléculas químicas en el aire. Está estrechamente relacionado con la memoria y las emociones debidamente a su conexión con el sistema límbico. Los receptores olfativos ubicados en la mucosa nasal, las moléculas químicas del aire son captadas por los receptores olfativos y transmitidas a través de las fibras nerviosas olfativas hasta el bulbo olfatorio y luego al cerebro. La cavidad nasal filtra y calienta el aire que respiramos. La mucosa olfatoria contiene las células perceptoras olfativas que detectan las sustancias químicas. El bulbo olfatorio procesa las señales olfativas antes de enviarlas al cerebro. La corteza olfativa es el lóbulo temporal que interpreta los olores y los asocia con recuerdos y emociones. Y el sistema límbico relaciona los olores con experiencias pasadas, generando respuestas emocionales. El proceso sensorial del olfato es que las moléculas del olor ingresan por la nariz y estimulan los receptores olfativos en la mucosa olfatoria. Las células receptoras generan una señal eléctrica que viaja al bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio procesa la señal y la envía a la corteza olfativa. El cerebro interpreta el olor y lo asocia con recuerdos o emociones. Un ejemplo puede ser cuando tú hueles pan recién horneado y las moléculas del aroma llegan a tu mucosa olfativa, donde los receptores activan una señal que viaja al cerebro y si tienen recuerdos asociados con este olor, podrían sentir nostalgia o hambre. Los elementos del sistema somatosensorial es el encargado de percibir y procesar información del cuerpo, incluyendo la posición, el movimiento, la temperatura, el dolor y el tacto. Acá dice que los receptores táctiles son estructuras especializadas ubicadas en la piel y otros tejidos del cuerpo que detectan y responden los estímulos táctiles como el tacto, la presión y la vibración. Los nervios periféricos transmiten las señales generadas por los receptores táctiles hacia la médula espinal y el cerebro actúa como un centro de relevo donde las señales táctiles son procesadas y transmitidas hacia el cerebro. Los elementos del sistema somatosensorial es el córtex somatosensorial, que es la región del cerebro encargada de procesar y dar sentido a las sensaciones táctiles. Está organizado de manera topográfica, lo que significa que diferentes áreas del córtex responden a diferentes partes del cuerpo. Estos elementos trabajan en conjunto para permitir la detección y percepción de las sensaciones táctiles. Acá el proceso sensoperceptivo del sistema somatosensorial se refiere a la forma en que nuestro cuerpo percibe y procesa las sensaciones táctiles como el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. A continuación se detallan los elementos de los procesos y estructuras y las características clave de este proceso. Los procesos del sistema somatosensorial. La traducción es en el proceso en el cual los receptores somatosensoriales convierten los estímulos físicos como el tacto, la presión o la temperatura en las señales eléctricas. La transmisión, que es las señales generadas por los receptores somatosensoriales, son transmitidos a través de los nervios periféricos. Y el procesamiento central. Una vez que las señales llegan al cerebro, son procesados en el córtex somatosensorial y aquí las señales se interpretan y se les da sentido, permitiendo la percepción consciente de las sensaciones táctiles. Los procesos del sistema es la integración sensorial.
El sistema se integra con otros sistemas sensoriales como el sistema visual y auditivo para proporcionar una experiencia sensorial y completa y coherente del entorno. Esta integración sensorial nos permite percibir y comprender mejor las sensaciones táctiles. Acá podemos ver la estructura del sistema somatosensorial, los receptores somatosensoriales son estructuras especializadas ubicadas en la piel, los músculos, tendones y articulaciones que detectan los estímulos táctiles como el tacto, la presión y la temperatura y el olor. La estructura del sistema somatosensorial es la médula espinal que actúa como un centro de relevo en el sistema somatosensorial. Las señales táctiles transmitidas por los nervios periféricos llegan a la médula espinal, donde son procesados y transmitidas hacia el cerebro. Y finalmente, las características del sistema somatosensorial es que las modalidades sensoriales son que el sistema es capaz de detectar y procesar diferentes modalidades sensoriales como el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Cada modalidad tiene receptores especializados que responden a estímulos específicos y la localización especial. El sistema somatosensorial nos permite tener una presentación precisa de la localización espacial de los estímulos táctiles en nuestro cuerpo. Esto se logra gracias a la organización topográfica de córtex somatosensorial. Y la discriminación fina es el sistema somatosensorial que es capaz de discriminar y distinguir entre diferentes características de los estímulos táctiles como la forma y el tamaño, la textura y la intensidad. Esto nos permite tener una percepción detallada de los objetos y superficies que tocamos.